generación eléctrica nosotros tenemos disponibles dos frecuencias, 50 Hz y 60 Hz. Es muy importante respetar la frecuencia que viene en la placa del motor, ya que si yo cambio la frecuencia voy a cambiar directamente la velocidad del motor. Porque acordémonos de la fórmula, las RPMs es igual a 120 por la frecuencia entre el número de polos. Entonces, si yo no respeto el valor de la frecuencia, vamos a suponer que yo vaya a mover una bomba, un ventilador, un compresor o cualquier carga. Si yo no respeto la frecuencia, va a haber cambiado la velocidad y por lo tanto, por ejemplo, en una bomba voy a cambiar el flujo, voy a cambiar la presión, voy a cambiar los valores operativos del sistema. Si yo aumento la frecuencia, aumento la velocidad de la bomba y puedo sobrecargar el motor. Por eso es muy importante respetar la frecuencia y la frecuencia que viene en el dato de placa. El servicio. Hay dos tipos de servicio, que es el intermitente y el servicio continuo. ¿Qué significa el servicio continuo? El servicio continuo significa que el motor puede ser operado las 24 horas del día, los 365 días del año. El servicio intermitente. En la placa nos va a informar el periodo de operación y después lo tengo que desconectar de la línea. ¿Por qué? Porque necesita enfriarse el motor. Normalmente los motores intermitentes trabajan 1 hora y tienen que descansar un periodo de tiempo para que vuelvan a tomar la temperatura nominal y vuelvan a ser operados. De lo contrario, si yo no respeto el tiempo de intermitencia, pues lo que voy a provocar es un sobrecalentamiento en sus rodamientos y en su sistema de aislamiento, lo cual me va a provocar un deterioro y una reducción en la vida útil del motor. Temperatura ambiente. El motor eléctrico se enfría a través de la convección. ¿Qué es la convección? Es el enfriamiento que obtienen los cuerpos a través de un fluido. En este caso el fluido es aire. La convección se va a ver impactada directamente con la temperatura ambiente. Si yo trabajo el motor a una temperatura ambiente mayor al dato de placa, lo que tengo que hacer es disminuirle la exigencia en su carga, porque no voy a controlar el delta de temperatura o el diferencial de temperatura. Hay muchas placas de datos que nos informan no de la temperatura ambiente, pero sí del diferencial. ¿Qué significa? Por ejemplo, hay placas de datos que dicen, este motor trabaja con un delta T de 40 grados centígrados. Ese delta T significa que es el incremento de temperatura a la cual va a trabajar el motor en relación a la temperatura ambiente. Vamos a suponer, yo tengo una temperatura ambiente de 20 grados centígrados, el motor no puede operar arriba de 60 grados centígrados porque me lo está indicando la placa, el delta T de 40. ¿Qué significa si yo lo opero a más temperatura? Impacto directamente en la vida útil del aislamiento. Número fases, tenemos nada más 2 arreglos disponibles en el mercado, que es una fase que le llamamos monofásico y el de 3 fases que le llamamos trifásico. Posteriormente tenemos el código, los kVANHPs. ¿Qué me informa este dato? Bueno, me informa que un motor cuando es arrancado a voltaje pleno es la cantidad de potencia aparente o de kVAs que nos va a demandar de la línea con respecto a su dato de placa. Por ejemplo, vamos a suponer que el código del motor, que por cierto el código está identificado con una letra del alfabeto y un código muy común en los motores es el código G. El código G significa 5.6. De hecho hay unas tablas que la norma NEMA expide para darnos cuenta de los valores de los códigos. Entonces, volviendo al caso del código G, 5.6 significa que yo cuando arranco un motor a voltaje pleno me va a demandar 5.6 veces la potencia que viene indicada en la placa. O sea, volviendo al ejemplo, el motor de 100 caballos significa que me va a demandar 560 kVAs en el arranque. Esa información me va a servir para yo hacer mis cálculos de ingeniería para seleccionar mi subestación. También en los talleres que reparamos motores es de gran utilidad este dato, porque si yo quiero determinar la condición de un motor, es cuestión nada más de yo arrancar ese motor a voltaje pleno, poner mi multímetro de gancho en modo de inrush o corriente máxima, arrancar el motor a voltaje pleno y la cantidad de corriente va a ser igual al código multiplicado por los amperes que venga en la placa. Por ejemplo, vamos a suponer que el motor traiga 100 amperes en placa y es código G.
Al arrancarlo a voltaje pleno, el motor me tendrá que demandar 560 amperes. Y si así es, el motor está en una condición óptima de operación. Si el motor me demanda menos de 560 amperes, tengo un problema ya sea en el air gap, en la jaula o en el núcleo magnético.